Hola a todos, buenas tardes. Qué emociones encontradas estar acá, porque la verdad es que estoy muy contenta de volver a caminar en las mismas calles internas del club que caminé durante tantos años en mi infancia y en mi preadolescencia y que nunca más volví. Y qué llamada de atención grande y qué angustia por estar volviendo en este momento, en este día, en este año. Yom HaShoah fue un día histórico y creo que tenemos que decirlo en pasado, porque durante décadas fue el día que recordamos el levantamiento del gueto de Varsovia, fue el día que recordamos a las víctimas de la Shoah, fue el día que recordamos lo que sucedió en el mundo cuando se volvió completamente loco y asesinó a 6 millones de judíos y nos quiso exterminar a todos. Era un día histórico, porque nunca pensamos que íbamos a volver a estar en una situación de peligro, en una situación en la que estuviera nuestra vida en riesgo porque somos judíos. Y desde el 7 de octubre, cada día estamos viviendo eso. El antisemitismo no desapareció en 1945 cuando los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo no desapareció con la liberación de Auschwitz y todos los otros campos de concentración. El antisemitismo se tomó vacaciones, largas vacaciones, pero está acá, está entre nosotros. Y está con una fuerza que confieso que yo nunca me imaginé que iba a tener que vivir. Mi abuela, también húngara, también estuvo en Auschwitz. Y sobrevivió porque estaba en la cocina y yo crecí escuchándola, cómo ella se sentía dentro de el dolor, la catástrofe, lo inhumano, afortunada, porque la hubieran asignado en Auschwitz a la cocina. No solo porque ella tenía acceso a alimento, sino porque ella podía todos los días ponerse dentro de su delantal, abajo de la ropa que tenía, un pedazo de pan y dárselo a quien más lo necesitaba. Ver morir a sus hermanos, a sus padres, a un hijo, por ser judíos, es algo que pensamos que había terminado. Y sin embargo, el 7 de octubre no solo nos demostró que no, sino que nos demostró que nos quedamos callados demasiado tiempo. Que después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el mundo entendió que los judíos habíamos sido las grandes víctimas de la historia, tanto que hubo que ponerle un nombre especial, tanto que tuvimos que hablar de genocidio, tanto que tuvimos que hablar de Shoah para llegar a dimensionarlo. Y dijimos, bueno, sufrimos esto, pero salimos adelante. Y tenemos que recordarlo, porque eso siempre lo supimos que teníamos que recordarlo. También supimos que la memoria nos ayudaba a que no se repitiera. Bueno, estuvimos un poco equivocados, me parece que nos tenemos que hacer cargo de eso. Porque la memoria es necesaria, pero la memoria no es suficiente. La memoria es necesaria, pero si la memoria no está acompañada de acción, y si la memoria no está acompañada de volver a pensar en escenarios diferentes, qué es lo que estamos viviendo, volver a contar nuestra historia, la memoria no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Somos el pueblo judío, somos el pueblo que a partir de las narraciones fuimos contándoles a las diferentes generaciones quiénes éramos, cuáles eran nuestros valores, en qué creíamos, cuáles eran nuestras historias.
Somos el pueblo que, como hicimos hace unas pocas semanas, le pedimos a los más chicos de nuestra familia que reciten el Manishtaná, que se hagan las preguntas necesarias para poder sembrar en ellos la curiosidad y que sigan contando nuestra historia a las siguientes generaciones. Pero creo que nos encerramos entre nosotros y que nos contamos a nosotros nuestra historia y que compartimos entre nosotros nuestros valores y que no nos ocupamos de tener que mostrárselos al mundo, tal vez porque nos sentíamos seguros y eso es una linda sensación, pero lamentablemente nos enteramos el 7 de octubre que no estamos seguros y que corremos con desventaja. Yo no creo que sea tarde, creo que no, creo que estamos ante una llamarada de antisemitismo que estamos a tiempo de frenarla, pero Europa está en una crisis de antisemitismo solamente equiparable con la que vivió durante la segunda mitad, entre el 39 y el 45 del siglo XX. Estados Unidos también está muy complicado, estamos viéndolo en las universidades y lo que tenemos que entender es que los acampes en las universidades no es algo que se da espontáneamente de la nada, sino que responde, es la conclusión a una construcción muy bien pensada, muy bien orquestada, muy bien armada, que tuvo millones y millones de dólares atrás buscando la presencia del fundamentalismo islámico adentro de las universidades, en esos lugares en donde saben que nacen las ideas que marcan el mundo, en esos lugares que son las usinas de Occidente. Con el dinero de Qatar, de Arabia Saudita, de todos los que vienen bancando el fundamentalismo islámico, lo que hicieron fue entrar al corazón de Occidente, entrar al corazón de los intelectuales, entrar a la cabeza de los intelectuales y profesores. Y hoy llegamos a un punto en el que vivimos en un mundo en el que los judíos, que no solo fuimos las víctimas de la Shoah, sino que fuimos las víctimas del 7 de octubre, que lo seguimos siendo, porque hasta que los 133 secuestrados no puedan volver a su casa, ninguno de nosotros duerme tranquilo. Tenemos que explicar que somos víctimas, que no somos victimarios. Y si lo tenemos que explicar es porque el mundo nos está viendo a nosotros como responsables y porque nos quieren tirar encima la idea de que nosotros estamos llevando adelante un genocidio en Palestina. Una idea que no tiene ningún tipo de sostén en hechos, ¿no? Digo, desde los más básicos, como que Israel nunca empezó un ataque a Palestina, a lo que los números nos muestran, el pueblo palestino crece. Lejos de lo que ocurre en un genocidio en donde se elimina a un pueblo entero, los palestinos son cada vez más. Y nosotros sabemos, no solo porque Israel tiene derecho a existir, sino porque Israel es necesario. Pero no todos lo saben. No todos saben por qué se tuvo que crear un Estado judío, el único Estado judío después de la Shoah. No todos saben lo que significa para el pueblo judío que exista Israel. E Israel sufre ataques que ninguna otra nación del mundo sufre. Y por eso tenemos que repetir que antisionismo es antisemitismo, porque la forma en la que se ataca al Estado de Israel no se ataca a ningún otro Estado, a ninguno se lo quiere borrar del mapa, a ninguno se usan metáforas como desde el río hasta el mar para querer eliminarlo, a ningún Estado se lo culpa por hacer lo que está haciendo hoy Israel, que es defenderse después de un ataque, que es pelear para que vuelvan sus ciudadanos a casa. A ninguno, solamente a Israel.
sabemos, y yo estoy acá parada enfrente de ustedes diciendo un montón de obviedades, cosas que lo único que veo son cabezas que hacen así porque todos lo sabemos. Pero si quiero dejar un mensaje hoy, es que esto que sabemos, que tenemos tan claro, que hablamos entre nosotros, que necesitamos hablar entre nosotros y necesitamos hacer cosas por la angustia que nos genera, lo saquemos y empecemos a hablar con quienes no son judíos, con quienes no saben estas cosas. Y los invito a tener muchísima paciencia, porque el antisemitismo está entre nosotros y la ignorancia también está entre nosotros. Y está muy bien distinguir ambas cosas. Porque con el antisemita rabioso, lamentablemente, lo único que podemos hacer es que recaiga sobre ellos el peso de la ley. Ser antisemita es un delito, entonces los denunciaremos. Los denunciaremos y los llevaremos hasta casación, que por suerte hace un mes aceptó la definición de ira y entiende que también antisionismo es antisemitismo, y esto se va a ver en los casos futuros. Así que a los antisemitas lo que tenemos que hacer con ellos es que su antisemitismo no sea gratuito, que sean responsables y por lo tanto encontrados culpables de lo que dicen y de lo que hacen. ¿Qué hacemos con los ignorantes? Ahí es donde nos invito a comprarnos tarros y tarros de paciencia y a repetir cosas, e incluso a cada uno de nosotros emprender la tarea de informarnos, de estar atentos, de leer, de preguntar lo que no sabemos para poder tener mejores respuestas, para poder llevar adelante debates. De nuevo, no entre nosotros que estamos todos convencidos. Creo que lo imprescindible es que hablemos con todos nuestros amigos, con todas las personas que trabajan con nosotros, con todas las personas que conocemos y que no son judías, porque yo estoy segura, a todas nos pasa lo mismo. Estamos hablando más de lo que pasa entre nosotros que hacia afuera, porque lo necesitamos, y lo entiendo, y necesitamos abrazarnos, pero tenemos que tomarnos como misión, todos nosotros, todos los días, contarle a quienes no son judíos, a quienes no saben lo que está pasando, porque nos vamos a sentir mucho más acompañados. Esta semana, el día jueves, en la Cámara de Diputados hicimos una comisión conjunta de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, en el cual estuvieron presentes 2 familiares de víctimas que hoy están secuestradas en Gaza. Una de ellas planteó, en medio de una emoción absoluta, contando lo que está pasando su familia el 7 de octubre, que desde aquel día viene esperando un abrazo por parte de la Argentina. Porque lo que no entiende, lo que no entendemos muchos, es que más allá del antisemitismo, que no es el antisemitismo con el que crecimos, sino que es un antisemitismo que no pensamos que íbamos a encontrar en el mundo y en la Argentina. Desde el 7 de octubre, la Argentina está en silencio. Y ese abrazo no llega. Y ese abrazo no llega en este caso por los vivas, pero ese abrazo la verdad es que no llega por ninguno de los 9 secuestrados argentinos. Entonces, ahí tenemos una realidad que nos une a todos los argentinos, judíos y no judíos. Hay 9 ciudadanos argentinos que están en Gaza, que están en los túneles, que no sabemos si están comiendo, que no sabemos si están recibiendo la medicación que necesitan, que no se permite que entre ni la Cruz Roja Internacional ni ningún otro organismo de derechos humanos, porque esos argentinos, igual que los otros 133 secuestrados, no son prisioneros de guerra, no se manejan ni siquiera por la peor de las circunstancias legales, normativas que existen, sino que están secuestrados por una organización terrorista. Es por ellos, es con estos 9 ciudadanos argentinos
que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con todos los otros argentinos que no son judíos y que repiten por qué Argentina se tiene que preocupar por algo que está sucediendo tan lejos. Y Argentina tiene la obligación soberana de preocuparse porque hay 9 ciudadanos argentinos. Entonces me parece que ahí nosotros que tenemos claro lo que pasa, tenemos también una herramienta muy poderosa para conversar con los que no saben y con los que creen que el conflicto de Israel es un conflicto lejano y que nuestro país no tiene nada que hacer ahí. La Argentina tiene muchísimo que hacer ahí. Y la Argentina tiene, nosotros los argentinos, los judíos argentinos, tenemos otra misión que es muy importante. En América Latina también hay muchísimo antisemitismo. Chile es un ejemplo de eso, México es otro ejemplo de eso, Brasil también tiene grados de antisemitismo importante, Colombia con lo que está haciendo Petro, Bolivia. Nosotros tenemos una comunidad judía importante, sólida, con pertenencias y lazos institucionales y de relaciones construidas a lo largo de décadas con el entramado institucional nacional. No podemos en este país permitir que otra vez en el Senado se le pregunte a alguien, por ser judío, si va a defender intereses argentinos o intereses judíos o de Israel. No lo podemos permitir. Y hay algo que es complicado, que tenemos un desafío fuerte, pero que tenemos que tomarlo. Y es la necesidad de explicarles a los no judíos que el antisemitismo no solamente es en contra de los judíos, es en contra de Occidente, es en contra de los valores judeocristianos que abrazamos hace miles de años, que nos hacen querer vivir en democracia, en libertad, en pluralismo. Jamás quiere exterminarnos, quiere exterminar a los judíos, pero lo que quiere es exterminar Occidente. Entonces nosotros, que estamos ahí en la primera línea de la trinchera, necesitamos entender que no estamos solos, pero porque no podemos estar solos. Necesitamos tener una sociedad estratégica con todos los que no son judíos y que también van a sufrir las consecuencias del antisemitismo, van a sufrir las consecuencias del terrorismo islámico que lo que quiere es que Occidente no exista más, que la libertad no exista más, que las mujeres no podamos elegir cómo vivimos, cómo nos vestimos, de qué trabajamos, que no exista ni la posibilidad de la diversidad ni de la identidad sexual, que no tengamos todos los derechos civiles y sociales que hemos ganado a lo largo de siglos. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos un enorme trabajo, y me parece que este día, con el ejemplo de quienes estuvieron en el gueto de Varsovia y que sabían que estaban llevando adelante una lucha completamente desigual, una lucha que posiblemente ellos supieran bien adentro que estaba destinada al fracaso, pero que igual debían llevar adelante. Bueno, nosotros tenemos una ventaja, tenemos una lucha desigual, muy desigual, pero no estamos destinados al fracaso. Tenemos todas las posibilidades de dar vuelta a esta historia que no está escrita, que el antisemitismo se tomó vacaciones y nosotros nos relajamos. Bueno, no nos podemos relajar más. Así que quiero terminar agradeciéndoles de nuevo esta posibilidad de conversar con ustedes e invitándolos a que cada día, cada mañana, nos ocupemos de hablar con alguien que no sea judío y contarles lo que estamos sufriendo y pedirles su ayuda y pedirle que ellos también repliquen nuestro mensaje, que es también el de ellos, el de todos. Muchas gracias.